Buenas tardes. Para mí siempre es un gusto estar acá en Semilla. Y tal vez uno de los ministerios predilectos míos desde que yo le entregué mi vida a Cristo hace por ahí de 25 años es el ministerio de hombres de las iglesias. Cuando yo empecé en mi caminar cristiano, había un ministerio de hombres que era de los más famosos en el mundo. Se llamaba Promise Keepers, cumplidores de promesas. Y ellos empezaron en un pueblito, así, tal vez menos de los que estamos aquí hoy. Y oraban y se juntaban a hacer sus barbecues, pero sobre todo servían. Y ellos decidieron, en aquel tiempo, y por eso se llamaban Promise Keepers, que ese grupo en particular no iba a ser una promesa que no pudiera cumplir. Que como hombres de bien, decían, como hombres cristianos, nuestra palabra tiene valor. Y así empezó. 5 años después llenaban estadios con 50,000 hombres a las conferencias de Promise Keepers. Y las esposas estaban fuera del estadio asando carne y haciendo cosas porque no se les permitía a las esposas entrar al estadio porque era solo un evento de hombres. Y se hicieron gigantescos Promise Keepers. En ese mismo tiempo, yo empecé a liderar el ministerio de hombres de la iglesia donde yo me congregaba, la Iglesia Bíblica de Zapote. Y empezamos a hacer cosillas parecidas. Nos juntábamos, me acuerdo que eran sábados en la mañana, desayunábamos en la iglesia. Entonces contratábamos ahí un caterincillo con unos huevitos y un pinto. Y desayunábamos y después del desayuno alguien venía a dar una charla de media hora. Y después nos quedábamos en tertulia. Y algunos sábados al mes decidíamos salir a ayudar, organizados, gente del vecindario. La iglesia quedaba cerquita de la casa presidencial y si uno se va un poquitito ahí para arriba se encuentra casas muy pobres. Entonces decidíamos traer cajas de herramientas y todo. Entonces salíamos de la mañanita, del desayuno y tal, y nos íbamos con las cajas de herramientas a buscar las casas que estuvieran más destartaladas. Éramos como 30. Tocábamos la puerta sin saber quién iba a abrir y decíamos, nosotros somos de la Iglesia Bíblica de Zapote, aquí venimos a arreglarle la casa. Y pasábamos todo el día arreglando goteras y cosas y tablas, y sin el menor interés de nada. Como ustedes se podrán imaginar, la respuesta de la gente, o la pregunta más bien de la gente al final, era, ¿y ustedes por qué hacen esto? Y tal vez esa es la idea principal de la charla de hoy. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Okay, lo vamos a ver al final de la charla. Esa pregunta la vamos a responder al final de la charla. Lo primero que a uno se le viene a la mente cuando uno habla de un hombre cristiano tiene que ver con ética y moral. Y empezando por ahí es donde la mula bota Genaro. Porque la ética y moral cristiana va en contraposición o en dirección opuesta a la ética y la moral del mundo moderno. Por eso ser un hombre cristiano hoy es mucho más difícil que ser un hombre cristiano hace 25 o 30 años. Okay. Vamos a ver algunas definiciones para entender qué quiere decir esto. Moral es una palabra latina que se deriva del latín moralis, que es relativo a las costumbres. Moral tiene que ver con la cultura de una sociedad. Por eso la moral va cambiando conforme uno va viendo sociedades. ¿Verdad? La definición de moral en Suecia es distinto a la definición de moral de El Salvador. Porque la forma como viven los suecos es diferente a la forma como viven los salvadoreños. Para los suecos hay ciertas cosas que son permisibles, para los salvadoreños no. Entonces vos no podés ser un sueco inmoral en El Salvador. Porque desde la perspectiva del sueco todo está bien. Desde la perspectiva del salvadoreño hay cosas que no se valen. Y la ética, que viene del griego ethos, es forma de ser o carácter
Y básicamente es el estudio de los valores morales que nos llevan a implementar esa moral en la sociedad. Definiciones posteriores vinieron a decir que la ética es el enunciado de mandatos y la moral es la forma como me conduzco a partir de los mandatos dados. Entonces dice, ok, un código de ética es una lista de obligaciones y una conducta moral es cómo cumplo las obligaciones que me dice la ética que tengo que cumplir. Eso es una definición un poquito más moderna. Si aplicamos eso a nuestro tema de hoy, por tanto, la ética bíblica nos dice que es un conjunto de normas enunciadas por las Escrituras que rigen la conducta del creyente como individuo y de la iglesia como comunidad. Y si la iglesia es cristiana, o sea, la iglesia se declara como perteneciente a Cristo, eso quiere decir que la iglesia se obliga a cumplir esas normas que están enunciadas allí, que están claramente delineadas en las Escrituras. Entonces, la iglesia como un todo se obliga a obedecerle a Cristo y el creyente individualmente se obliga a tener la Biblia como norma de fe y conducta. No es tan difícil, dice uno. Pero una cosa es la ética y otra cosa es ir a vivir esa ética, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de pasar ahí a profundizar en estos temas, sí toca decir que hay un término que se usa mucho para tratar de saltarse esta ética bíblica, y es la contemporalización de las Escrituras. En otras palabras, las Escrituras, cuando los traigo el día de hoy, están extemporáneas. No aplican, porque las costumbres son distintas. Entonces hay un principio que dicen ellos, que la Biblia se tiene que adaptar a la cultura o a las costumbres, porque de otra forma queda desactualizada. El problema es que la Biblia dice que eso no es así, ¿verdad? Porque la Biblia nos explica que la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Y resulta que hay principios bíblicos que fueron enunciados 1400 años antes de que Jesús naciera, que fueron también reanunciados durante el Nuevo Testamento, durante ese primer siglo. Tomando los apóstoles y Jesús los principios que venían de más de 1000 años para atrás y aplicándolos en su momento. Por lo tanto, si había una distancia de 1000 años entre un punto y otro, lo que está diciéndonos la Escritura es: no se vale usted agarrar y contemporalizar la Biblia. No se vale. Porque los principios divinos son eternos. Porque Dios es eterno. Los principios divinos no cambian porque Dios no cambia. Eso hace que nosotros nos veamos obligados a cumplir los principios divinos. No es opcional. No es opcional. Estamos obligados a cumplir los principios divinos. Si es que nos queremos llamar cristianos. Porque esa es la otra. ¿Verdad? Antes de que pasemos por allá, les voy a contar. Nosotros en Unánimes distribuimos todos los días por correo una lectura diaria y una reflexión. Y había una, recuerdo yo hace algunos años, que decía que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, mandó a llamar un chavalo en su ejército que se llamaba Alejandro también, y lo trajo presente y le dijo: mire, Alejandro, me dicen que usted es un cobarde. Déjeme decirle una cosa: o se cambia de ejército o se cambia de nombre, pero no existe tal cosa como un Alejandro cobarde. Si lo pasamos a Cristo, venga fulano tal, usted obedece a Cristo, porque si no obedece a Cristo, no se llame cristiano. Llámese otra cosa, pero no cristiano. Ese es el tema. Y entonces eso nos golpea de frente porque hay un montón de cosas que uno dice, Nosotros decidimos, y yo creo que esto es una importación del mundo empresarial, llamémosle así.
En las empresas se hacen códigos de ética, ¿verdad? Para que todo esté por escrito y todo el mundo lo tenga clarito, y hay un grupo de gente que evalúa si alguien rompió el código de ética y todas esas cosas. Y nosotros quisimos hacer un código de ética bíblico y decir, ¿qué pasa si ponemos en un solo documento toda la ética del Nuevo Testamento, porque está en diferentes lados, en diferentes libros, en diferentes cosas? Hagámosla y la juntamos aquí y la metemos en un solo lugar para nosotros entender qué quiere decir esa ética y qué es lo que el Señor nos manda a hacer y a comportarnos todos los días de nuestra vida. Entonces hicimos ese trabajo y lo publicamos. No se preocupen por eso, nada más les voy a enunciar algunas cosas que están en el índice. La primera parte es la declaración de fe, ¿en qué creo? Las Sagradas Escrituras, la Trinidad, Dios Padre, Jesús, Espíritu Santo, salvación, creyente, etcétera, etcétera. La segunda parte es mi conducta. ¿Cómo debo conducirme de acuerdo a las Escrituras? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es la ética bíblica? ¿Cómo tiene que ser la apariencia de un creyente de acuerdo a la Biblia? Dice uno, yo me he visto como me da la gana. No, viera que no. Hay temas en la Biblia que dice cómo tiene que ser. Sobre todo las mujeres. El vocabulario, la Biblia lo regula. ¿Cómo debo tratar mi cuerpo? ¿Cómo debe ser mi moral? ¿Cómo debo administrar mis finanzas? ¿Cómo debo administrar mi tiempo? ¿Cómo es ese mandato de crecer en el conocimiento de Dios? ¿Qué quiere decir amar a Dios por encima del trabajo? ¿Qué clase de testimonio tengo que dar yo delante de los hombres? ¿Tengo que respetar las órdenes de los superiores? ¿Qué tiene que ver la verdad o mentir? Ocultar mi fe cristiana, robar, hablar mal del jefe, trabajar con excelencia, etcétera, 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 etcétera. Todo el vivir cristiano intentamos meterlo en un documento. Intentamos. Pero es un documento vivo, así que ahí va cambiando de versiones conforme más gente va diciendo, mira, te faltó esto y te faltó el otro, y ahí vamos porque es un documento vivo. En nuestra iglesia es obligatorio leerlo y estar de acuerdo si quiere pertenecer. Porque en la iglesia de Cristo solo hay cristianos. Y como dijimos, si querés llamarte cristiano, tenés que obedecer a Cristo. Porque ¿qué hace un no cristiano en una iglesia cristiana? Nada. Entonces el tema va a pasar, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, va a pasar por obediencia. Todo va a pasar por obediencia. ¿Qué es lo que dice la Biblia de acuerdo a cómo debo ser yo como hombre creyente?